Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Hoy programa número 114. Acá estamos, bueno, ahí está Sol, segundo. Hola, buenas noches, comunidad, ¿cómo están? Hoy acompañándonos acá, bueno, vamos a estar mirando los comentarios y demás. Bueno, hoy dos cosas. Por un lado, es un programa de estos donde me gusta abrir un poco el tema, abrir la cancha, digamos, donde pueden también traer esos días para traer sus preguntas. La última vez que hicimos este programa salieron cosas muy interesantes, los cuentos de la abuela ahí de Silvia, que después mucha gente me comentaba de ese tema. Así que está abierto para eso, para que nos cuenten un poco cómo andan, en qué les está pasando, qué tienen en mente. Ya vamos a ir a eso. Y también vamos a dedicar por lo menos una parte del programa a lo que le llamé la psicología del voto, ¿no? Y ahí, como dice la presentación, a los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, decidís desde el razonamiento o la emoción. Bueno, es un poco un tema que me parece interesante traer, que toca un poco algo que al final tiene que ver en cómo decidimos, en cómo pensamos, ¿no? Tenemos esta idea de que somos seres racionales, que si pensamos algo es porque lo razonamos, es porque pensamos que es la mejor opción posible, no solo sobre política, ¿no? Sino sobre muchos aspectos de la vida, cómo veo la vida, mis opiniones y demás. Y bueno, desde acá en el programa siempre hablamos de que la conciencia, entender la conciencia y entender el crecimiento de conciencia implica muchas cosas. Dentro de eso, de esa maduración, implica también, bueno, poder cuestionar, ¿no? Cómo pienso, cómo veo las cosas y también cómo me relaciono con los demás en base a eso. Este es un tema, el de las opiniones, y especialmente las opiniones políticas, que divide mucho, ¿no? Y que uno ve, vas a distintos lugares del mundo, a distintos países y pasa siempre lo mismo. Enfrentamientos, ¿no? Y hoy con las redes se ve quizás más que nunca el odio, el enojo que genera. Entonces, la idea es un poco analizar eso y pensar qué tiene que ver con la conciencia, cómo decidimos, cómo nos apegamos a ciertas ideas, ¿no? Son esos temas donde yo digo que a nadie le gustan porque a veces es fácil hablar hacia afuera, hablar de los demás y decir, bueno, los demás, claro, piensan de esta manera, son muy básicos en cómo piensan o eligen porque les conviene o no razonan, ¿no? Nos enojamos de esta manera. Viven en un termo, yo voy metiendo. Claro, exacto, sí, exactamente. Viven en un termo, son esto, son lo otro, ¿no? Calificativos que nos pasan y que yo voy a hablar también hoy, a ver qué piensa Sol de esto, ¿no? En lo que vamos hablando del programa, pero yo voy a hablar también de mi experiencia, incluyéndome en esto, ¿no? Porque si planteamos estas cosas como que uno está superado, como que esto a uno no le pasa, difícilmente podemos justamente meternos con lo que es el ego, ¿no? Que el ego siempre encuentra formas de volver a meterse en la conversación y de engañarnos. Así que vamos a estar hablando de cómo elegimos esas figuras que admiramos, por qué tomamos un bando, qué nos pasa con los demás, cómo nos afectan las emociones a la hora de lo que pensamos y quizás para algunas reflexiones interesantes. Por lo menos eso es lo que me gustaría. Así que bueno, dicho esto, hoy vamos a abrir, los voy a ir saludando. Ahí veía que Silvia nos estaba saludando ya desde antes del programa. Tenemos dos Silvias. Tenemos a Silvia Rosado que nos saluda, nos dice hola, un besote para Silvia. No sé si se me escucha bien, estoy un poquito más lejos, me parece. No todos los días. Mejor dicho, el micrófono. Sí, te puedes acercarte. Ahí está. No, porque no puedo mover. Lo muevo un poquito, y a ver si. Silvia Pérez que dice, hola Sol, hola Matías, por fin los veo en vivo. Hoy te toca verlo a Mati porque yo me quedo de este lado. A Sol la escuchas en vivo. Solo me escuchas. Dice ahí Claudia que se te escucha bien. Bien, buenísimo. Bien. Ahí está. Bueno, así que nada, ya saben, no sean tímidos ahí, saluden, preséntense.
traigan sus temas, ya saben que acá pueden traer, así como yo estoy pensando esto, tengo esta pregunta. A veces cuando tenemos un tema muy marcado en el programa, es más difícil incluirla. Siempre nos ha quedado alguna pregunta ahí dando vueltas que bueno, no me gusta, porque me gusta que si alguien trae sus dudas, lo podamos conversar acá. Para eso está, ¿no? Nos hace pensar también. Pero bueno, hoy vamos a entrar en algún momento con algunas imágenes, como hacemos siempre con este tema, pero mientras vamos a ir dando un poco de lugar a lo que vaya surgiendo. Así que, bueno, en principio saluden, cuéntenos quién anda por ahí. También podemos ver que anda por ahí, vos lo tenés tapado con el Instagram, pero está Don Gato y su pandilla, que se ve bien claramente en la pantalla ahí. Primera vez que se asoma. Ah, mira, bueno. Le tenemos a Robin de A ver. invitado. Ah, mírenlo, ahí está, ahí está. Ahí está, bueno, está en su Hoy lugar. sí. Está en su lugarcito como son los gatos, ¿no? Que uno, por más que les puedes armar un palacio, pero ellos se van a poner arriba de lo que les guste. Bueno, ahí tiene como una frazada que donde siempre se pone. Así que bueno, hoy nos acompaña también. Así que bueno, nada, vayan saludando, vayan contando que están por ahí, lo que están por Instagram, por YouTube, por Facebook. Cuéntenos y Yo tráiganos acá alguna los pregunta. voy vigilando a ver cómo se portan en las redes. No está viendo muchos likes, así que vamos a ponerse las pilas, que hay muchas más personas que likes. Y como ya saben, eso nos ayuda a difundir el programa, a difundir el canal y a que esta comunidad crezca. Exactamente, sí. Tema, bueno, la vez pasada, un poco para ir conectando y por qué, a ver, cuando traemos estos temas, la idea también es que nos lleven a una reflexión un poco más allá. La vez pasada, por ejemplo, que hablamos del terror, hoy todavía estamos en las fechas, ¿no? De Halloween, porque hoy también es Día de los Muertos, ¿no? Sí, hoy es el Día de los Muertos. Que decíamos la vez pasada, bueno, como el significado que tiene un significado energético también, y como ven ahí sigue un poco la decoración que hicimos, sigue presente. Pero bueno, cuando traíamos este tema hablábamos de algo que también nos parece interesante, que a nosotros particularmente con Sol nos gusta, que son las películas de terror, las temáticas de terror, las historias. Hablamos de un poco lo que eso provoca, lo que nos trae, pero bueno, siempre pensando también qué tiene que ver esto con el crecimiento, si uno quiere analizarlo de esa manera y preguntarse para qué me sirve o qué me pasa si me genera rechazo o no. Bueno, tiene que ver con esta idea, que un poco el tema de hoy la va a tocar también, de el ego y la sombra, ¿no? Cuando decimos que el ego es todo lo que nosotros aceptamos como nuestro, decimos, sí, esto soy yo, estas cualidades son las que quiero mostrar, las que yo reconozco de mí mismo, entonces es lo que está a la luz. Y hay muchas cosas que nos pasan, que tenemos, que sentimos, que están a la sombra. ¿Qué quiere decir esto? Están, las tenemos, son parte nuestra, pero no las vemos, no las reconocemos. Y muchas de esas cosas, decíamos, por ejemplo, son parte de lo que son las temáticas de terror. La vez pasada les compartí un cuento, hoy, por ahí que ya no es cuando estoy leyendo, puedo explicar más, interpretar más un poco de qué se trataba, que hablaba un poco de, bueno, cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, enfrentar algo difícil, que implica recordar cosas del pasado, por ejemplo, y entonces cuestionar esa historia, esa versión que tenemos de lo que fue nuestra vida, ¿no? Una de las grandes cuestiones, y que para mí tiene que ver con la salud, es que nos contamos historias de cómo fue nuestra vida, cómo fue nuestra familia, quiénes somos nosotros, cómo es la vida. Y en general, esas historias se vuelven parte del problema, porque son parte de una estructura, de algo aprendido, de algo que generamos para defendernos muchas veces de las cosas. Entonces, en una terapia, por ejemplo, se da que una persona empieza a cuestionar esas historias, ¿no? Y este cuento tenía que ver, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene que revisar épocas de su historia, cuando la recordabas como una infancia normal, decíamos ahí, pero cuando empezás a acordarte, a pensar cosas, a hablar con personas que quizás te dan otra perspectiva y te dicen, no, pero eso no era, no estaba bueno lo que pasó, eso no te afectó, no. Bueno, ahí empezamos como un camino de revisión y de hacernos preguntas. Bueno, eso empieza a movilizar esa zona de confort, podríamos decir, que es la del ego, ¿no? Que le gusta tener todo bajo control, que le gusta mantener las cosas como están. Entonces, en esta historia, por ejemplo, bueno, era alguien que iba a tener una conversación y hacer preguntas.
Entonces, los miedos, ¿a qué pasará con esas preguntas? ¿Qué me encontraré en esa historia? ¿Qué me encontraré si pregunto, si hablamos de temas que no se hablan, ¿no? Por ejemplo, si viví alguna experiencia traumática. Bueno, lo representábamos ahí en esa historia como las cuestiones terroríficas, ¿no? Los monstruos, las cosas misteriosas. Y esto, además de ser algo que el terror lo representa, ¿no? ¿Por qué nos asustan ciertas cosas? Nos asustan las cosas desde lo desconocido, ¿no? También nos representa esas partes de nuestra mente que no son desconocidas, que me dan miedo. Entonces, si algo no lo miro, se empieza a convertir en algo misterioso. Son recuerdos difusos. A veces las personas dicen, tengo como algún recuerdo muy nublado de aquello, algunas sensaciones que me acuerdo, pero está todo muy cortado. Bueno, eso que representa algo que es mío, que es de mi historia, pero que me aparece extraño. Entonces, ahí que puedo encontrar. Puedo encontrar cosas que me duelan, que me den vergüenza, que no me gusten, que me impacten. Bueno, un poco eso refería, ¿no? Y por qué entonces ir a estas partes, ¿no? Cuando nosotros reconocemos algo que nos da miedo, decía la vez pasada, alguien decía los payasos, ¿no? Que coincidía con Sol, por ejemplo. Algunas, varias éramos. Que coincidían, sí, sí. Bueno, y explicamos un poco también por qué el tema, ¿no? Por qué una figura como el payaso podía representar esas cosas. Entonces, bueno, mucha gente, por ejemplo, habla de el miedo a la locura, el miedo a que voy a tener algo en mí que de repente va a irrumpir y va a aparecer y me va a enloquecer, ¿no? O en el sentido de preguntarse qué tengo y escuchó por ahí el nombre de una patología o la descripción de una patología y dice, uy, yo tendré eso. ¿Y qué es eso? Eso es el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos, que se representa de esa manera. Hay muchas cosas, muchos temas sin tratar, muchas cosas en las que no pensamos, muchas partes nuestras que no nos gusta encontrarnos, y todo eso se va volviendo en algo misterioso, desconocido, que se nos representa de esa manera. Entonces yo en esos casos siempre le digo a las personas, y si lo podés decir, probablemente es porque no te va a pasar eso. Representa un miedo. Y entonces ahí hay que hablar de estas cosas y pensar, a ver, ¿qué puede ser? ¿No? ¿Por qué pensás que te puede pasar esto? ¿Qué cosas tuyas? Y ahí uno dice, bueno, por ejemplo, y no sé, me obsesiono mucho con tal cosa. Y ahí, bueno, ahí hablamos de qué función tendrá eso, ¿no? ¿Para qué estará ahí? Bueno, un poco esto, ¿no? Del tema pasado, bueno, lo que quería remarcar y quería traer hoy, procesar un poco lo que estuvimos hablando, bueno, tiene que ver con eso. Y el tema con el que vamos a conectar hoy se relaciona también, ¿en qué sentido? Porque va a tener mucho que ver con el ego, con cómo funcionamos en un nivel más básico, más inmaduro, si se quiere, todos, de alguna manera, en todo caso, en la evolución, vamos a ir hablando de eso, podemos trascender esas cosas, ¿no? Pero funcionamos así también, porque no podemos ver, por ejemplo, decir, ay no, por ahí mi opinión, yo les voy a contar un poco de mi historia con eso, mi opinión por ahí está muy marcada por el miedo que tengo, entonces, y no sé si están así, pero el miedo me hace pensar esto, no, no nos gusta hacer eso, no nos gusta reconocer las cosas de esa manera, porque eso hace perder certezas también, ¿no? Y las certezas que tenemos del mundo influyen mucho en cómo nos transmiten seguridad. Bien, bueno, a ver, había algún comentario, ¿no? Por ahí. Sí, tenemos un saludo de Andrés que dice, hola, muy buenas noches, Matías, soy comunidad. Te mandamos un beso, Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Silvia Rosado, nos viene faltando Silvia Amarilla, nos viene pegando el faltazo, Sí, tenemos varias Silvias. Si rato. nos ves en diferido, dejanos un saludito, así sabemos que seguís ahí. Bueno, rato no la Silvia vemos. Rosado dice, ¿cómo reconocemos las cosas que tenemos en las sombras si están en el inconsciente? No sé si puedo contestar algo yo. Sí, sí, dale. Ya después te dejo a vos la parte más psicoanalítica, pero desde biodecodificación,
lo que podemos pensar es qué es aquello que nos molesta del otro. Empezar a pensarlo desde ahí, vernos como espejos con el otro. Entonces, cuando algo me molesta o me hace ruido del otro, reflexionar qué de eso estoy teniendo yo o qué es eso que me puede haber sucedido que hace que me moleste tanto esta actitud en el otro. Y te dejo la parte psicoanalítica ahí. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la proyección, porque tiene que ver con este tema también de las rivalidades y las cuestiones que se forman, ¿no? Claro, bueno, ahí menciona Silvia el miedo a las enfermedades, ¿no? Bueno, la guía para eso, justamente, a ver, la teoría lo que nos dice en esto, pero que lo confirmo todo el tiempo en la práctica, podría decir, es que tenemos mecanismos que están ahí para, de alguna manera, protegernos de estas cosas, ¿no? Entonces, si algo es un tema muy difícil, esos mecanismos van a hacer que ese tema no se me aparezca. Puede ser que me olvide, puede ser que lo niegue completamente, ¿no? Por alguien que dice, por ejemplo, no, mi familia es perfecta, mi familia, o sea, nos amamos todos, y uno los ve 2 minutos y dice, acá hay algo raro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más grande es lo que yo tengo que decir, esto acá no pasa nada, está todo bien, y probablemente más fuerte sea lo conflictivo que hay atrás. En cambio, si yo digo, no, sí, la verdad que en mi familia me duele que están peleados mis tíos porque hubo problemas con este tema, o tenemos muchas diferencias, o no sé, hay reacciones. Bueno, uno ya ahí se puede meter, puede hablar de la familia, que es una extensión de uno mismo, por ejemplo, y entonces puede empezar a reconocer, nos pasan cosas. Entonces ahí ya eso no va a quedar tan en la sombra. No sé si se va entendiendo la idea. Entonces, lo que manifestamos por medio de síntomas, por ejemplo, como decíamos la vez pasada, un miedo, como ahí vos bien decías, Silvia, el miedo a la enfermedad, siempre expresa eso cuando es desmedido, digamos, ¿no? Si nosotros podemos decir, bueno, un miedo, ¿qué es un miedo lógico? Bueno, estamos en este país, por ejemplo, ahora, y la preocupación por el futuro, por lo económico, es un miedo compartido, ¿no? Por una gran cantidad de personas, porque podemos decir, hay un montón de hechos que sostienen que se pueda tener ese miedo. Pero por ahí los miedos que son más particulares o más exagerados en uno, por ejemplo, tengo un trabajo y más o menos vivo bien, pero siempre estoy preocupado de no llegar, de que me vayan a echar, de que no me vaya al... Bueno, ahí uno dice, bueno, esto es algo particular, es algo mío. ¿Por qué me pasará esto que otros por ahí lo viven de otra manera, ¿no? Por eso, en ese sentido, compararnos, reflejarnos con otros, sí nos sirve. Bueno, entonces ahí decimos, eso que me preocupa tanto, ¿qué puede significar? Entonces ahí podemos entrar un poco en eso que es inconsciente, pero esos síntomas nos muestran eso, nos indican eso, porque la idea es que la mente está buscando una curación, ¿no? Produce cosas que llaman la atención sobre algo para defenderse, pero nos está diciendo, presta atención a este tema. Entonces, cuando algo nos molesta mucho, un miedo muy grande, tenemos la opción de evitarlo como sea, o de decir, bueno, a ver, ¿esto por qué me pasa a mí? ¿Qué significa? Y ese es el camino de llevar la sombra a la luz. Las enfermedades, por ejemplo, también, ¿qué representan? Algo que de repente nos van a decir, uy, tenés esto, y ¿cómo hacemos para? No tenemos rayos X para ver nuestro cuerpo y decir, a ver qué tengo. Entonces siempre es una incertidumbre, siempre es algo que nos puede preocupar, que no sabemos qué va a venir. Muchas veces representan la sensación de que algo que tengo, algo que no me cuidé, alguna emoción que no procesé y que me la guardé, que me va a afectar, que me va a enfermar. Entonces, cuando vamos haciéndonos esas preguntas, por ejemplo, hace unas semanas hicimos un programa con esas preguntas básicas, ¿no? El desde cuándo empezó algo, el para qué me sirve, el qué siento en ese momento, preguntas que nos ayudan a pensar, bueno, ¿qué me pasa alrededor de este tema? Y a clarificar de esa manera lo que hay en el inconsciente, ¿no?
también podemos pensar en los sueños, que nos dicen muchas cosas, ¿no? Por eso también las pesadillas, que uno dice, uy, soñé con un monstruo, soñé que estaba en el desierto y no tenía para tomar agua, o soñé que, no sé, me echaban de... Bueno, todo eso no es tanto la situación real que aparece ahí, sino que nos representa eso a nosotros. Entonces, de esa manera podemos ir un poco descubriendo qué hay en este inconsciente. Igual puedo comentar. Sí, sí. El comentario que yo hice era como para darnos una idea nosotros mismos por nuestra cuenta. Pero esto que comenta Mati, sí necesitamos ya como un terapeuta, no tomar las cosas literal, no tomar el sueño literal, porque hay un montón de cosas que interpretar, o lo mismo la enfermedad. No sé, si tengo un problema en una pierna, no es que mi problema es en esa pierna, sino que hay que analizar el porqué y ver, bueno, internamente qué es lo que está sucediendo. Claro. Sí, la parte del espejo nos permite como inmediatamente darme cuenta, a ver, me molesta que alguien sea tacaño, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me molesta? ¿Qué parte mía está en conflicto con eso? Lo podemos llegar a analizar solitos, o empecé a tener una punta y ir con eso después al terapeuta. Uh-huh. Claro, sí, justamente el hecho de por qué es tan difícil autoanalizarse es porque las barreras que aparecieron están ahí para protegernos. Por un motivo, exacto. Claro, para que no entremos a lo bruto, digamos, si uno pudiera decir, uy, me encontré el libro de mis recuerdos y empezás a ver todo y empezás a ver, no sé, la vez que tal amigo te criticó algo y te dolió tanto, la vez que te dejó una pareja, la vez que se peleaban tus papás y vos sentías que el mundo se iba a caer. Bueno, todo eso, si viniera junto, no lo podríamos tolerar, ¿no? Entonces el trabajo acompañado es, bueno, vamos dando un espacio para que eso pueda aparecer, para que uno pueda ir conociéndose de una manera que nos sirva para ir encontrando soluciones a eso, ¿no? Siempre la mente tiene una sabiduría, así como el cuerpo tiene una sabiduría. Bueno, y saluda a Dani por el Instagram. ¿Cómo estás, Dani? ¿Sabes que yo no pude abrir Instagram por acá? Por eso no saludé a nadie de Instagram. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos mientras, ya les digo, ustedes pueden hacer sus preguntas, conectado con esto que decía Silvia, que es muy interesante, que nos sirve también para conectar con lo que estamos hablando, pero bueno, para ir entrando un poco en este tema, que de nuevo, porque a mí me interesa, veo un poco esta realidad y yo me pregunto, no sé si ustedes se preguntan a veces cómo podría ser mejor el mundo, ¿no? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué me imagino yo que tendría que pasar para que realmente vivamos en un mundo mejor? Bueno, para mí ese es un tema importante, creo que a mucha gente le pasa. Y de hecho, la política, en cierto punto, es eso, ¿no? Cuando uno dice, a ver, yo qué realidad veo, cómo veo que estarían mejor las personas, cómo veo que funcionarían mejor las cosas. Es eso, ¿no? Y de ahí empezamos a relacionarnos con distintas ideas que hay de eso, propuestas por otros, que van evolucionando, ¿no? Conocemos de otras personas, que conocemos por autores, libros y demás, o por una visión propia, que creo que siempre es lo mejor, de eso ir elaborando una visión propia. En general, cuando es una visión propia, es más difícil que sea fanática, ¿no? Que sea, esto es así. En general, ahora vamos a ver, esas visiones tienen que ver con algo muy, que tiene que ver con algo adquirido de los demás y no tanto algo procesado por uno, ¿no? Porque si yo digo, bueno, esta es mi forma de ver las cosas, es probable que eso vaya cambiando a medida que uno va teniendo experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama El, el Planeta Verde, es la traducción, ¿no? De la Belle Verte en francés. Que lo pueden encontrar por ahí, es una película muy interesante que una de las cosas que plantea es, bueno, seres, no les voy a contar mucho más porque es muy interesante para ver, pero digamos, seres que viven en un mundo ideal dentro de todo. Sin spoilers, que no la vi. Sí, sin spoilers. Que viven en un planeta ideal, viene alguno a la Tierra y se encuentra con cómo vivimos en la Tierra, ¿no? Con la gente preocupada, peleándose a los gritos, desconectada de sus seres queridos, ¿no? Desconectada quizás de las cosas importantes. Entonces, por medio de esa metáfora muy interesante de la mirada de un extraterrestre, pero además alguien que viene de
una realidad idílica, bueno, nos ayuda a ser críticos de cómo vivimos. Pero fíjense lo que les voy a decir, muestra una realidad donde están todos, digamos, viviendo con la naturaleza, viven todos en paz, en armonía, no se juegan, hacen ejercicio y demás. En algún momento, yo diría, para mí eso hubiera sido una realidad ideal. Hubiera dicho, yo creo que así podría ser el mundo, ¿no? Y hoy, viendo cosas, viendo cosas, me pregunto, ¿será así? O quizás a veces las diferencias que tenemos de ideas, de formas de ver el mundo, de culturas, son importantes que existan, ¿no? Es decir, bueno, unos viven de esta manera, otros viven de otra. Y podemos reflejarnos en eso, aprender, conocer otras cosas, ¿no? Que nos saca un poco de nuestra propia idea. Y quizás esa idea cambió en mí y ya no siento que eso sea lo ideal, ¿no? Siento que quizás lo ideal, difícil de entender, difícil de pensar, ¿no? Siempre en el ideal, pero bueno, sea sí un respeto y no hostilidad, no guerra, no destrucción, pero sí un respeto, pero de otras formas de ver las cosas, ¿no? Y que de alguna manera de ahí también viene la mejoría. Bueno, en fin. De ustedes qué piensan, cuéntenme a ver si alguno se anima a decir, bueno, cómo veo las cosas, qué me gusta. Pues tenemos ahí las ideologías políticas que de alguna manera hablan de eso, ¿no? De cómo nos organizamos. Están un poco timidones hoy, me parece. Bueno, Porque bueno. tenemos mucho público y tenemos pocos comentarios y pocos likes. Así que vamos, ¿eh? Bueno, van aumentando los likes, comentarios, nos quedamos ahí. Vamos, animarse. Por ahí, a veces estos temas, por ahí como que dice, ay, yo no sé si voy a poder opinar, pero toda opinión, en este sentido, toda opinión bien intencionada, justamente, que es lo que vamos a tratar de hacer, es bienvenida en ese sentido. Entonces, bueno, a ver, un poco algo que quería contar relacionado con esto es que hay un autor que a mí me parece muy interesante, no comparto todo, pero me parece muy interesante, que se llama José Luis Parise, muchas veces lo mencioné, porque hace esta conexión entre la psicología y lo espiritual, lo que se llama ocultismo, esoterismo, digamos, la magia. Bueno, y una de las cosas que dice que me parece interesante, habla de los 4 paradigmas, ¿no? Paradigma es como una visión del mundo que es tan grande que no nos damos cuenta ni siquiera que está, ¿no? Si yo digo, y el pensamiento izquierda, el pensamiento derecha, no es un paradigma porque tengo diferencias. Entonces yo puedo decir, me gusta más esto otro, ¿no? Capitalismo, socialismo, anarquismo, ¿no? Distintas cosas que conocemos y son diferentes visiones de la realidad. Ahora, un paradigma es algo tan grande que difícilmente lo podemos cuestionar. Quizás son grupos muy chicos los que pueden cuestionar estas cosas. Entonces dice que hay 4. El de la política, el de la ciencia, el de la religión y el de la economía. Y estas cosas construyen la matrix entre ellos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿qué es la política? Y, por ejemplo, y la política es votar, es un partido u otro, ¿no? Y a veces pareciera que es lo único que hay, por ejemplo. ¿Qué es la economía? Bueno, la economía es cómo le está yendo al país, como un país que está en crisis, uno que es poderoso, uno que no, y no, por ejemplo, lo que uno puede construir a nivel personal de esa economía o que puede construir por fuera de eso, ¿no? Digamos, si yo me invento como existen, digo, un sistema de intercambio, por ejemplo, intercambio de bienes y servicios, y le invento yo, bueno, ¿cuál es la moneda ahí? Bueno, de repente me salí de esa economía, ¿no? Porque encontré un valor diferente. La religión, obviamente, que si bien hay diferentes religiones, hay cierta cosa que tienen en común y que es esto de, bueno, hay alguien que enseña, hay alguien que aprende y ahí está la palabra y eso no se puede cuestionar. Entonces, ciertas cosas que no permiten pensar. Y la ciencia, que hoy en día es quizás la más poderosa en ese sentido, de decir, bueno, esto lo dice la ciencia, esto es así, y entonces todo lo que no es ciencia es primitivo, ¿no? Es poco sólido.
cuando en realidad en cosas que la ciencia no puede investigar hay muchísimas cosas interesantes, como las que hablamos en muchos de los programas, ¿no? Intuición, percepciones extrasensoriales de otras realidades que la ciencia no concibe, o la ciencia más masiva ni siquiera las estudia, ni siquiera las investiga. Entonces, en realidad no se puede llamar ciencia eso. Bueno, estos paradigmas nos hacen ver las cosas de una manera, y el mago, dice Parise, que es la persona que dice, yo vengo a crear mi vida, yo vengo a construir mi vida, no dependo de lo que me dice el afuera. El mago crea su propia realidad a medida que toma lo que hay, conoce lo que hay, pero crea su propia realidad. ¿Cómo sería esto, por ejemplo, en política? Y yo puedo decir, bueno, a mí me parece bien esto, creo que tal gobierno es mejor que otro, me gusta esta idea, pero eso no significa que uno se quede tomado por eso, que piense que sí, bueno, sí, entonces está dominando tal idea, entonces yo no puedo pensar de otra manera, yo no puedo crear algo diferente en mi vida, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos, por ejemplo, con unos amigos de lo que es la educación en casa, ¿no? La educación por fuera del sistema educativo escolar tradicional. Y bueno, mucha gente ni siquiera escuchó hablar de esto o no lo conoce. Y son cosas que van creciendo, ¿por qué? Porque se empieza a cuestionar ese paradigma, en ese caso el de la educación, podríamos decir, de cómo tiene que ser la educación. Entonces, por fuera de ese paradigma podemos empezar a pensar, digo, ¿por qué? Después están las leyes, que son parte siempre de ese sistema, pero ¿por qué yo no puedo enseñarle a mi hijo de otra manera? Transmitirle otras cosas, que no tenga que ser lo que le da la escuela, sino que transmita valores espirituales, por ejemplo, ¿no? Sí, como hablamos tantas veces o menciona Claudio. Uh-huh. ¿Por qué no enseñar a meditar? Bueno, educación emocional, que recién ahora se está empezando como a pensar de otra manera. Bueno, o un montón de cuestiones que sean útiles para aplicar en la vida, ¿no? Que, bueno, se quedó un poco obsoleta la educación en ese sentido. Claro, y eso justamente pensaba, digo, por ejemplo, si nosotros hablamos de educación emocional, que a mí me parece un tema realmente de esos que sería transformadores, que con gente formada para eso, capacitada, sea parte de la crianza de los chicos, y podría ser parte de la escuela, en todo caso, pero también se los puede formar de esa manera por fuera de ese sistema educativo, que sí es algo revolucionario el decir desde chicos que empiecen a conocer qué son las emociones, qué cosas nos producen sentir esto, qué puedo hacer cuando algo me da miedo, me enoja, me da vergüenza, conectarme con el otro y entender que al otro le pasan esas mismas cosas. Uno, por ejemplo, cuando pasa la experiencia de la escuela, dice, ay, yo soy el único que me siento excluido, por ejemplo, o que me siento que los demás no les gusto, y no sabemos que todos están pasando por eso, desde sus distintos lugares, están pasando por esa misma inseguridad de los cambios, ver si el otro te valora. Qué importante sería poder poner esas cosas en común y darnos cuenta que vivimos cuánta empatía más habría, ¿no? Cuánto mejorarían las relaciones si se hablara de estas cosas. Entonces, estas cosas, si uno habla hoy, por ejemplo, hubo un debate presidencial acá en Argentina, y salió el tema de la educación. Y a nadie se le ocurre mencionar un tema así. ¿Por qué? Porque justamente no está en la agenda, no está en el imaginario popular, el deseo, o incluir la meditación, por ejemplo, en la escuela. No está en esos programas, entonces nadie ni lo piensa, entonces no se va a hablar, y por lo tanto es muy difícil que se materialice en esa realidad. Ahora yo puedo decir, sí, con mi hijo o con un grupo de chicos que tenemos con gente conocida, o lo ofrezco como un taller, hago meditación para chicos, supongamos. Entonces, ahí estoy creando esa realidad por fuera de esos paradigmas. O el maestro por su cuenta también tiene que generar el espacio por fuera del currículum, digamos, de lo que se enseña, y trabajar desde ese lugar. Enseñar a meditar, a relajarse, a conectar con otras cosas, pero no desde lo formal, digamos, ¿no? Porque no está establecido. Claro, esas ideas están por fuera de los paradigmas, entonces no aparecen hasta que viene alguien y dice, hey, esto es importante, y hace eco en otras personas y quizás algo se mueve. Entonces, cuando hablamos de la importancia de poder cuestionar estos paradigmas, tiene que ver con
la libertad, que tiene que ver con crear una vida realmente que sea creativa, que sea por fuera de las imposiciones y que realmente ahí es donde uno muchas veces puede manifestar algo propio en eso. Bueno, ahí teníamos algunos comentarios, Sí, ¿no? tenemos varios comentarios. A ver. Están intentando entrar desde el celu porque acá se me traba Instagram. No Así que llegas a leerlo, si no leo yo. no. Acá puedo leer los de estos, creo que son de YouTube. Dale. De Andrés. Dice, un mundo mejor lo pienso y lo sueño desde niño. Todo el tiempo me enredo en esos pensamientos y elaboro mis propias teorías. Conocer a Lennon y su canción Imagina fue un puntapié desde la adolescencia. Creo que tenemos que ordenarnos tal rompecabezas, amalgamando todas estas áreas que nos comprenden, analizando desde cero. Creo que vamos a tener que cuestionarnos muchas cosas que dudo la mayoría esté de acuerdo. De todas formas, siempre trato de llevar estos temas cuando encuentro una ocasión de cierta, cuando encuentro una ocasión de cierta apertura. Ahí está, se me trabó la lengua, perdón. Bien. Gracias, Andrés. Un comentario buenísimo. Y si querés comentar eso, y vamos a Silvia. Porque sí. No, bueno, primero, esto primero que decías, que bueno, me parece importante y quizás lo interesante es encontrarnos con personas que pensamos estas cosas, ¿no? Digo, a veces, por eso también me gusta traer estos temas, porque a veces no surgen, o muchas veces uno se encuentra no están en las conversaciones de las personas, quizás las personas se quedan en la idea política de turno, ¿no? Entonces, este propone este otro propone otra cosa y nos peleamos por eso, o en todo caso defendemos lo mismo porque estamos de acuerdo, pero no vamos más allá. Creo que es interesante, ¿no? Porque desde eso que uno siente que podría afectar al mundo es que uno empieza a construir también su forma de pararse, ¿no? Y eso sí influye y sí podemos influir de muchas maneras, ¿no? Aunque no cambiemos el mundo, pero podemos influir de muchas maneras, como decir, bueno, la canción Imagine también me gusta mucho y plantea un poco esto, ¿no? ¿Por qué no podría ser de otra manera? ¿Por qué no podríamos aceptarnos, reconocernos en más allá de las diferencias, de alguna manera, ¿no? Y creo que después estabas hablando de las partes que somos, que bueno, de alguna manera tiene que ver con una distinción que a mí me parece muy importante, que es la de autocrítica, ¿no? Y crítica, podríamos decir, ¿no? O una visión negativa de uno mismo. La autocrítica es cuando uno puede mirar algo de uno y decir, bueno, a mí me pasa esto, digo, ¿por qué tendríamos que tener todas las cualidades que los demás esperan? ¿Por qué tendríamos que tener todas las cualidades que nos encantaría tener, ideales, ¿no? La autocrítica significa reconocer áreas, esto me cuesta, acá me pasa esto, y no es algo hostil, no es algo que vaya en contra de la autoestima. Al contrario, cuando uno puede hacer esa mirada y decir, bueno, esto a mí me pasa, esto me cuesta acá. Por ejemplo, les digo ya un poco también entrando en este tema, que cuando yo hablo de estas opiniones que tenemos, digo, a mí me pasa y muchas veces me enojo con el que piensa distinto y tengo ganas de discutir y tengo ganas de decir, ¿cómo no ves esto? ¿Cómo no tenés, cómo no entras en razón? ¿No? ¿Cómo no ves esto que es tan evidente para mí? Y lo veo y me pasa y me enojo y no me gustaría que alguien me diga, ay no, pero esto en realidad quizás no es tan así como vos pensás, pero también trato de cuestionármelo, porque digo, al final entramos en eso donde no nos podemos relacionar con las personas, donde no podemos escucharnos, donde quizás impide la posibilidad de escuchar ideas del otro. Entonces ahí es donde esto se relaciona, porque si uno puede mirar a eso, en realidad su autoestima mejora, porque yo soy ya alguien que puedo reconocer estas cosas de mí, entonces no estoy tan a la defensiva, no estoy esperando que los demás me digan qué bueno que soy, empiezo a tener una visión más realista de mí mismo. Vamos con el de Silvia. Dale. Dice, no me gusta Silvia Rosado, no me gusta la política, siempre fuimos independientes, trabajamos duro para tener lo que logramos. Me da mucha rabia ver cómo roban y cómo ganan plata de arriba, no tienen cultura del trabajo. Prefiero no interiorizarme en ningún partido.
Ahí no sé si quieres hacer la distinción entre partido y Claro, bueno, sí, un poco política. Esto es un tema también importante como para cuestionar esos paradigmas, ¿no? La política de los partidos es un modelo, es un área de la política que nos viene con... Gracias, tengo agua acá, Okay. pero me agarró tos igual. Es un área que tiene que ver con la gente agrupándose atrás de una bandera, digamos, y defendiendo una idea donde en general hay un pensamiento colectivo, pensamiento de masas, que todos tienen que pensar más o menos lo mismo, defender lo mismo, se oponen unos a otros. Es ese modelo, y obviamente que depende de las elecciones, del voto. Eso es una parte de la política, pero por supuesto, la política es cualquier acción que uno hace para defender una idea. Por ejemplo, si yo acá agarro y empiezo a hablar de cómo me parece que tendría que ser la educación, estoy haciendo política, porque estoy planteando algo que quisiera ver plasmado en el mundo, que cambiaría el orden de prioridades. Entonces, si dijéramos, bueno, cuando los chicos van a pasar tantas horas en la escuela y que aprendan sobre emociones, que aprendan sobre sí mismos, que aprendan sobre qué nos enferma física, mentalmente, bueno, eso es una idea política, porque es una visión de la realidad que viene de una filosofía y que, en todo caso, después la política también es discutir con otros para ver si esa idea se impone o no. Entonces, si yo logro que esa idea tome peso, quizás más gente la empieza a pensar y la empieza a reproducir. Entonces, muchas veces de lo que nos alejamos y lo que nos genera tanto desagrado es esa política de los partidos tan marcada por el conflicto, por quién gana y quién pierde, por estas cuestiones de la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente no es coherente. En realidad dice defender algo, pero en el fondo le pasan un montón de cosas por las que se termina contradiciendo, y ahí es que las personas se traicionan o directamente dicen que piensan de una manera y en realidad piensan de otra, que también puede ser. Y también por el miedo a estos enojos, ¿no? Como vos decías, bueno, yo me enojo a veces y me cuesta, creo que a todos un poco nos pasa, pero también está el miedo a que se enojen, ¿no? Con uno por expresar estas ideas. Claro, sí. Venimos de la etapa de la pandemia y del pensamiento único, donde uno solo podía hablar de una cosa y de una manera, entonces yo creo que eso nos marcó. Y si bien ya venía todo esto del miedo a, bueno, a decir de qué partido soy, qué me gusta más, en política, creo que eso fue como un antes y un después y se ve mucho más evidenciado ahora. Claro. No sé qué pensás. Sí, las reacciones tan violentas que había con el que pensaba distinto, también nos hablan de esto, ¿no? De que en ese momento no podemos escuchar otra cosa, estamos marcados por emociones. Si querés, Claudia, si podés poner la primera placa, así vamos a ir rapidito con eso, que ya lo estuvimos explicando, pero vamos a ir clarificando un poco esto, que nos hablan de eso, ¿no? Sostenemos tanto una idea que no podemos escuchar, que odiamos al que piensa diferente, y eso en esos años se vio muy duramente llegando a discriminaciones que muchos no habíamos vivido nunca en nuestra vida, la habíamos escuchado quizás en historias, ¿no? En los libros de historia de alguna manera, pero a lo que puede llegar al decir al que lo quiero dañar, al que piensa distinto y al que quiere vivir distinto, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante pensar sobre esto. Bueno. O relaciones rotas, tanto familiares, relaciones con compañeros de trabajo, amistades que se vieron fracturadas por esto, ¿no? Entonces es como que la gente quedó más sensible todavía a este tema. Exacto, sí. Bueno, entonces el título, ¿qué moldea nuestro pensamiento en esto, no? Pensemos, tomamos como modelo la política, pero ahí en cada ítem hablo de una cualidad a trabajar y cómo esto tiene que ver con la madurez, la evolución de la conciencia. Bueno, el héroe, la búsqueda del Salvador, dice, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es esta función psicológica tan importante que tenemos de tener referentes e idealizar a esos referentes, ¿no? De alguna manera, siempre lo contamos, en el desarrollo de la vida de uno, esto lo representan los padres, los que son todos, los que nos dan todo, los que admiramos, de los que aprendemos, pero es un arquetipo, es una función psicológica que después, por eso tenemos nuestros ídolos, nuestros referentes, el que
el maestro, el que me enseñó, digamos, todos esos entran en esa categoría que es ideal. ¿Qué quiere decir? Que necesito a alguien ahí arriba, ¿no? Por eso esta figura del héroe está en un pedestal, ¿no? Le hacen una estatua, está en un pedestal arriba de todos nosotros. ¿Por qué? Porque no está al mismo nivel, no les pasan las mismas cosas, ¿no? No tiene miedos, dudas, inseguridades, contradicciones, no. El héroe es alguien que combate todo eso y lo vence, ¿no? Entonces, en las cuestiones sociales y políticas nos pasa esto. La política obviamente aprovecha estas cosas, pero no las inventó. Las aprovecha como van a ver siempre que, por ejemplo, en una propaganda política, ese personaje que se postula para un cargo se va a mostrar de esta manera, se va a mostrar como el que su deseo, su único deseo es mejorar la situación de los demás, de los que la pasan mal, pelear, darlo todo por su país, ¿no? Que tiene un compromiso inquebrantable, o sea, se presenta como un héroe de película, ¿no? ¿Y qué está queriendo hacer con eso? Está estimulando eso que nos pasa, que queremos sentir que hay alguien así. En esta realidad tan incierta, donde pasan tantas cosas terribles, donde sufrimos tanto, queremos tener a alguien que digamos, wow, esa persona me va a cuidar, me va a defender, va a luchar, es alguien extraordinario que no se va a dejar vencer. Entonces, esa persona quiere encarnar nuestras necesidades de ese héroe. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando a alguien lo ponemos en ese lugar, claro, nadie me lo toque. Nadie me venga a hablar de que esa persona tuvo un acto de corrupción, de que esa persona no fue coherente con lo que decía, de que esa persona en realidad eh, dice que hace una cosa, pero en realidad hace otra. ¿Por qué? Porque nos derrumbaría esa imagen. Entonces, el trabajo ahí, si lo tomamos a nivel psicológico, que esto, por ejemplo, es lo que pasa también siempre que ha habido grandes cuestiones de manipulación, de sectas, que quizás es interesante hablar de ese tema. Sí, en algún programa, alguno. Algo hemos hablado, pero traer, por ejemplo, con este documental que Sí, estuvimos sí, por viendo, eso. que es muy interesante en eso, pero siempre hay una figura ahí que es un ídolo, está por encima de todos. ¿Y qué hace? No le podemos ver la sombra a esa figura, la vemos como todo perfecto y entonces negamos hechos que van pasando, negamos nuestra propia percepción de lo que vemos para mantenerlo ahí. Y así es que uno puede terminar muy engañado, muy lastimado cuando los hechos nos llevan a reconocer que estas figuras no eran lo que creíamos. Entonces, ¿por qué pongo ahí a desarrollar? Bueno, la confianza primero en uno mismo, en confiar en que yo puedo alterar mi realidad, ¿no? Que no dependo de alguien que me salve. Como decimos muchas veces, gane quien gane, cambia, sí, uno puede opinar que cambian muchas cosas, puede decir esto para mí es mejor, pero tu vida, tus emociones, tus situaciones no te las va a solucionar. No va a solucionar tu carencia, como hablamos en otros programas, con lo económico, con... No, eso es algo que uno tiene que trabajar. Entonces uno tiene que ser su propio héroe, ¿no? Ahí como dice Como el Claudio. libro de Claudio. No sé qué opinás, pero a veces se da también como con entidades, ¿no? Como es el Estado. ¿Qué Ujú. opinás? ¿Puede ocupar el mismo lugar? Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuando también crecemos con esa idea de que eso tiene que venir de arriba, tiene que venir de esa estructura, y siempre eso cuando es exagerado, O la cuando, religión, perdón, no se me ocurrió otro ejemplo, ¿no? claro, claro, exactamente, por eso hacemos esa diferencia entre espiritualidad y religión. Esa. Religión es una tradición con sus representantes de la que, y por eso digo ahí, como cualidad de desarrollar, aprender del otro. Donde yo puedo decir, escucho, leo este libro, aprendo. Veo a este figura religiosa y aprendo, o escucho a este político hablar de la realidad de la historia de sus ideas y aprendo. Eso no es idolatrar, eso es enriquecerse uno con esas ideas, eso es tener humildad de que hay muchas cosas que yo no sé, pero para generar confianza en un criterio propio, para generar esa independencia. Y muchas veces vamos a ver que los partidos buscan que no se genere esta independencia, que las personas dependan siempre de no, no, vos necesitas a mí para estar bien, no se te ocurra ir por tu cuenta. Bueno, mentalidad de masas como segundo punto. Son 5 puntos, vamos a tratar de recorrerlos todos. Mentalidad de masas. ¿Qué quiere decir esto? También tendemos a pensar como el otro, ¿no? A entrar en un grupo
y bueno, todos piensan así, bueno, entonces yo me contagio de eso, yo empiezo a escuchar y digo, ah, sí, sí, es así. En realidad es porque me estoy nutriendo solamente de esa visión y la pertenencia. ¿Qué pasa? Yo quiero ser parte de ese grupo, quiero sentirme parte de ese grupo y las reglas de ese grupo son que tenés que pensar así, tenés que sentir así, tenés que hacer las cosas de esta manera. Entonces muchas veces, muchas personas no, y nos pasa, por eso digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, hubo ideas que las conocí también por medio de amigos que me decían, mirá, fíjate, lee esto, o te contaban tal cosa, o te mandan tal video, y uno empieza a empaparse esas ideas y a decir, ah, sí, esto es así, pero no querés escuchar otras cosas, querés ser parte de eso, hablamos todo de lo mismo, hablamos el mismo idioma, digamos, y eso nos empuja mucho a no cuestionar esas ideas, un poco también lo que decía Sol. Si yo ahí digo, ah, pero esto no me parece, a mí, y quizás el grupo va a decir, ah, no, no, pará, porque acá pensamos de esta manera, entonces te va a tender a excluir. Claro, perdón, pensaba eso, como no estoy a la vista por ahí, no sé. Los gestos para interactuar con vos. Nada, que pensaba esto, que así es más grande la necesidad de no quedar fuera, no quedar fuera. A eso es lo que conduce a este tipo de mentalidad de masas. Claro, como las personas tenemos esto de que tenemos que tener una idea y si esa idea se cuestiona nos genera mucha inseguridad, entonces no queremos que alguien con el que nos relacionamos todo el tiempo nos traiga esa duda. Entonces también esto porque las familias a veces son tan conservadoras, los grupos, pero también los grupos de amigos o los grupos de pertenencia de distintas cosas, porque es como que una idea diferente amenaza, ¿no? Cuando hay esa inseguridad amenaza la existencia misma del grupo. Entonces el grupo dice, no, mejor andate vos y nos quedamos todos los que pensamos igual. Entonces esa mentalidad masa que muchas veces también los adolescentes con su necesidad de pertenencia entran muy fácil en eso, es, ahora hay que pensar así, esta es la onda. Y entonces no tienen criterio propio, pero tienen toda esa energía de su edad, característica de su edad, para ir a fondo con una idea. Y ahí se generan muchos problemas en base a eso. Entonces, ¿cuál es la cualidad de trabajar acá? Que de nuevo, esto lo podemos ver en todos los grupos en que participamos, no solamente en la política, es la independencia, es decir, el pensamiento propio, el decir, bueno, yo puedo compartir esto, pero no tengo por qué compartir todo. Yo puedo ser parte de algo, pero tener mis propias ideas, como decía Andrés ahí, a mí me interesan estos temas, quizás a los demás no, los encuentro en otro lado, ¿no? Por eso no hay que cerrarse a un solo grupo, por ejemplo. Bien, emociones. Ahora vamos con algún comentario que hay por ahí, ¿no? Emociones. Después también nuestro pensamiento en estas cosas está muy influido por las emociones. Y ahí les cuento, por ejemplo, algo que me pasó a mí en su momento. Cuando empecé a votar, había sufrido un asalto hace bastante poco tiempo y estaba con esa emoción, ¿no? El miedo, el decir la indignación, la ira de que cómo va a venir alguien y te va a hacer esto, te va a dañar, te va a sacar lo que es tuyo, con tanta impunidad, ¿no? Que no le pasa nada. Entonces, eso que en su momento me hizo permeable a qué tipo de ideas. Y las ideas que, bueno, vamos a ser duros con la delincuencia, vamos a hacer esto y lo otro, porque hay que terminar con que eso, de nuevo, no estoy hablando acá de las ideas en sí, que se entienda que las ideas las podemos discutir como diciendo, bueno, a ver qué es más efectivo, qué funciona acá, qué tuvo resultados, ¿no? Comparado con otras cosas, y eso es más evaluar las ideas, ponerlas a prueba. Cuando es de la emoción es yo quiero que esto desaparezca, que los delincuentes no existan más, y eso nos lleva al fanatismo. ¿Por qué? Porque está fogoneado eso por las emociones. El miedo, el rechazo al otro. Entonces ahí también en política se aprovecha mucho estas cosas, estas vivencias que tienen las personas, estas cosas que le pasan. Estoy frustrado con mi realidad, entonces, bueno, sí, vení que acá te vamos a defender, te vamos a cuidar porque nos preocupamos por el que la pasa mal, el pobre, y entonces vamos ahí atrás de eso
queriendo creer, ¿no? Queriendo creer en alguien que nos ayuda a calmar esa emoción. De hecho, pensaba que en este último tiempo de elecciones, sin apuntar a ningún lado en particular, porque sucedió de todos los lados, es como que pasó de todo. Un montón de cosas que nos movilizan emociones y que, bueno, que hacen que la gente que va a votar vaya a votar para un lado o para el otro, ¿no? Según la emoción que esté pesando más en ese momento. Claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la identificación, que es importante en esto, pero según quien yo crea que representa ese defensa de esas ideas, esa defensa de eso que a mí me pasa, bueno, ahí voy a ir y en general fanáticamente. ¿Por qué? Porque de nuevo, con emociones como el miedo, la ira, la indignación, que nos impregnan tanto, es muy difícil salirse de eso y decir, pará, esto realmente es así, por eso ponemos ahí la cualidad de trabajar, es la racionalidad, en ese sentido, el reflexionar, ¿no? Supongamos que yo digo, bueno, tendría que haber más cárceles, ¿no? Una idea política que siempre aparece por acá. Y yo puedo ir a ver, a decir, veamos a ver los países del mundo, quiénes tienen más cárceles, quiénes tienen menos cárceles, quiénes tienen más delincuencia o menos delincuencia, y poner a prueba esa idea y ver si realmente eso funciona o no funciona. Eso sería poner ahí la racionalidad al servicio de una idea y no la emoción, que la emoción nos lleva a decir quiero que esto se solucione y no quiero pensar, quiero que alguien lo solucione ya y listo. Y la gestión emocional obviamente también, ¿por qué? Porque, bueno, el poder decir, bueno, esa inseguridad que vivimos, inseguridad en todo sentido, ¿no? Acá podemos hablar de la delincuencia, pero podemos hablar de inseguridad del futuro. Claro, nos provoca tantas cosas que también nos lleva a pegarnos a, bueno, cualquiera que me salve. Y después eso también nos lleva a grandes decepciones, como decíamos, nos lleva a pelearnos, a enojarnos con otros. Y obviamente queremos a alguien que resuelva esas cosas, pero también tenemos que entender que son cuestiones que después cada uno va a tener que trabajar igual. En un contexto más favorable, y es más fácil. Pero todo eso que sentimos, esa indignación con la realidad, difícilmente alguien desde afuera nos la saque. Bueno, podemos ir a la segunda placa, Claudia, que tenemos, bueno, todavía tenemos unos minutitos que leemos ahí. Un comentario muy, muy bueno después. Dale, dale. Acá tenemos a Andrea Ramos que dice, nadie lee, ese es el problema, nos mata la ignorancia. Y ese punto es muy importante porque mucha gente cree que saber o estar en contacto con la realidad es mirar un noticiero o prender la tele, ¿no? O conectarse a la red social de moda. Y la realidad es que hay que leer mucho y leer de un lado y del otro, para poder tomar una decisión, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? Porque si también leo del lado que me siento más cómodo siempre, también es como que me va a faltar una pata. Sí. En cambio, si leo el lado que me gusta y también leo el lado que me está chocando o que me está molestando, voy a poder tener una conclusión un poco más objetiva, ¿no? De la situación. Claro, exacto. Sí, eso, por ejemplo, yo reconozco, por ejemplo, cuando estoy en esa emoción me cuesta. Con el tiempo, quizás pude escuchar diferentes lugares y tratar de mantener un poco esto, ¿no? La verdad de las cosas tiene que ser más compleja. Y en general esto es lo que nos pasa a las personas. Y esto sí, independientemente de esto que dice Andrea, personas muy formadas intelectualmente, universitarias, que saben muchísimo, no significa que manejen mejor esta situación, porque muchas veces son los más fanáticos de su idea, son los que más les cuesta ver qué piensa otro y tomarlo en cuenta, porque en ese sentido el conocimiento no nos resuelve ese problema de si yo necesito defender esta idea y no puedo pensar en otra opción, ¿no? Una cosa es la convicción, ¿no? Por ejemplo, yo les digo acá, yo defiendo una forma de ver la psicología, una forma de ver la espiritualidad, pero, por ejemplo, a veces escucho, por ejemplo, a alguien religioso. Yo no soy de una religión particular, porque a mí no me llena el decir me quedo solo con esto. Pero cuando escuchas a alguien que investigó, profundizó en una idea, tiene un conocimiento profundo de una tradición, bueno, hay mucho que aprender ahí, ¿no? Y si es alguien con el que se puede tener una conversación, eso puede ser muy interesante, muy enriquecedor.
pero muchas veces cuesta porque digo, no, esto me va a traer, no, esta idea me parece una tontería. Eso es emocional, ¿no? Pero sí lo que dice Andrea, si nos quedamos en consignas, en ideas muy superficiales, siempre que leemos, investigamos algo, profundizamos más, vamos a tener una comprensión más grande de un tema. Como les digo, bueno, si yo tengo una opinión, y a ver, lo ideal sería conocer la historia de los países que llevaron adelante distintas visiones, incluso de esa historia, ¿no? De qué pasó con una política, con otra, para en todo caso llegar a una idea más formada de qué es mejor. Sin eso, y son ideas muy superficiales, y bueno, no se estimula realmente la cultura en esos temas. Incluso también sin necesidad de leer, digamos, asuntos de política o de sociedad en particular, ¿no? Empezando con la ficción, ya empieza a abrirnos la cabeza, ¿no? Nos empieza a hacer mirar las cosas de otra manera. Y con esto que dices, no, Silvia no. ¿Quién fue que Andrea. dijo? Andrea, perdón, Andrea. Con esto que dijo Andrea, conozco gente formadora de formadores y sobre todo en literatura, voy a hablar así en general, porque conozco mucha gente para que nadie se sienta tocado, pero para que se sepa esta situación que no leen, enseñan a formadores a formar para la lectura y esa misma persona no lee. Claro. Así estamos. Claro, y eso es un poco, a ver, la diferencia para mí, hablamos la vez pasada, por ejemplo, una cosa es una película que la ves en 2 horas y pasas a otra cosa, y otra cosa es un libro de terror, o por ejemplo, va a ir mucho más profundo en los temas, y uno se va a meter más, y va a tener, entonces nos obliga a pensar más sobre eso, a darle más tiempo en nuestra vida. Y obviamente, por supuesto, una cosa es ver un video de un tema de política y otra cosa es leer un libro que nos va a poner más en profundizar ese tema, en reflexionarlo más, en conocer muchos más datos. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, sí. Justo cuando estábamos con la pandemia, me habían regalado un poco antes un libro que era de terror justamente, pero que trataba de una sociedad que quedaba justamente encerrada, y lo tuve que dejar en ese momento, llegué hasta la mitad, pero porque precisamente reflejaba cosas que, por más que era ficción, pasaban en lo real, más allá de que, bueno, justo se dio el año del encierro. Pero digo, había muchas cuestiones entre los personajes que si es un libro que está bien armado, con una buena narrativa, nos va a ayudar a reflexionar igual que si estuviéramos, bueno, no sé si igual, pero bastante, como si estuviéramos leyendo un libro de política, entre comillas, en serio. Claro, a meternos bastante en esa idea de qué pasaría o qué pasa cuando la gente se queda encerrada y no están esas reglas sociales que normalmente ordenan las cosas. Bueno, nos lleva a pensar también en esta naturaleza humana más profunda, ¿no? ¿Qué muestra cada uno? Bueno, un tema súper, súper profundo e interesante. Voy a ir un poco con esta última parte. Bueno, que la parte 2, identificación, ¿no? Que es básicamente los míos o lo mío es lo bueno. Tenemos esta función de la mente tan importante que es decir, nos identificamos con las cosas. Entonces, cuando yo digo, defiendo a tal partido, a tal político, a tal idea política, no, de nuevo, no es algo únicamente, bueno, coincido con esa ideas, sino que eso se vuelve parte mía, ¿no? Defiendo los colores, la bandera, las insignias, la historia. Todos pensamos así, muchas veces esto viene también de la tradición familiar, entonces ya esa identificación ya es adoptada, o de mi grupo de pertenencia también, por eso esto complementa lo anterior. Entonces, cuando me identifico, ahí ese grupo mío funciona como el ego. Como el ego dice, yo solo quiero ver lo bueno mío y nada de lo negativo, y me enojo con el que me critica, por más que sea una crítica constructiva, bueno, la identificación con una idea hace lo mismo, y por eso los grupos, ni hablar los partidos, funcionan de esta manera, porque tienen esa identificación donde de mi lado está todo lo bueno, y del otro lado, del lado del enemigo, está todo lo malo. Entonces, ¿eso qué pasa? Ponemos ahí. Editamos lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo defiendo algo y tal cosa, como decía, tal hecho de corrupción, bueno, pero eso no es inventado, no fue tan así.
tal cosa cuando ese candidato en realidad hizo otra cosa o estuvo implicado en algún escándalo. No, bueno, eso te lo olvidás, ¿no? Amnesia también ponemos ahí. Y son todas operaciones que hace la mente para no entrar en ese conflicto, que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Lo van a escuchar por ahí el término, que es decir, esta idea me hace ruido, si yo quiero decir esto es lo bueno y veo, no, pero estoy encontrando muchos hechos de deshonestidad, muchas cosas que están haciendo que son perjudiciales para el país, digamos, me hace mucho ruido esa idea y tendemos a ignorarla, ¿no? Y eso genera muy masivamente esto de lo mío es lo bueno, lo otro es lo malo. Entonces, bueno, superar la disonancia es la cualidad, en este sentido, poder hacer una evaluación que lleve, en todo caso, a algo más realista. Sí, estas cosas pasan, esto habría que cambiarlo, esta parte no me gusta, y eso ya nos saca el fanatismo, ¿no? Puede hacer que sigamos apoyando algo, que sigamos diciendo, esto me parece que es la mejor alternativa que hay, o que sigue siendo bueno dentro de un contexto que es muy difícil, pero ya nos permite, sí, bueno, si yo veo estas cosas, ya, entonces no lo voy a defender como algo donde se me va la vida en eso, ¿no? Sino que, bueno, lo voy a ver dentro de un contexto más realista. Y por último, el enemigo es la contracara, ¿no? Como me identifico con algo y está todo lo bueno, eso tiende a poner en el otro todo lo malo. Y también van a ver que la política constantemente lo usa esto, ¿no? Es decir, este grupo, tenemos que eliminar esto es lo que destruyó el país, la economía, esto, el otro, y siempre ahí hay un grupo señalado que, de nuevo, en general la realidad no funciona de esa manera y nuestra mente hace lo mismo. Cuando alguien nos cae mal está todo lo malo y el nuestro, el amigo, está todo bien. Hasta que de repente tenemos un conflicto con esa persona y vemos el lado oscuro de ese que estaba de mi lado, o quizás podemos ver otra cara de ese otro que antes nos caía mal y al final no era tan malo, al final, no sé, pudimos tener una buena relación. Entonces ahí también ampliamos un poco eso y eso tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros. Volviendo un poco, cerrando el círculo de esto que decíamos antes, que preguntaba Silvia, cuando podemos conectar con esa parte negativa en mí, voy uniendo esos polos, voy diciendo, bueno, si yo empiezo por mí y tengo cosas muy buenas, cosas que me valoro, que me admiro, que me reconozco, y de los míos también, pero también están las cosas malas a cambiar, a trabajar, y también puedo reconocer cosas que admiro en otros, que otros tienen y yo no, eso empieza a crear una personalidad más realista, más amplia y donde los miedos van a tender a bajar porque empieza a haber menos áreas que realmente no me quiera meter, no quiera ni siquiera tocar. Así que, bueno, no sé si tenemos algún comentario más como para ir cerrando. Larguito. Lo leo y cerramos, si te parece. Dale. Dice, me pasó igual lo del robo y también mis ideas se pusieron en jaque. Otra vez, todas estas cuestiones merecen un debate serio en toda la sociedad, pero veo que no hay voluntad por parte de los gobernantes. En muchos temas, veo que la vida nos acorrala a tener en cuenta decisiones salomónicas, entre comillas. Noto que la sociedad le huye a la idea de tener que ser determinante en algo. Por eso perpetuamos los conflictos. Por eso es imprescindible tener debates serios, sanos, coherentes y si pudiera ser posible, dejar el ego bien lejos de la charla. Muy interesante el comentario. Sí, Andrés, no lo podríamos haber dicho mejor. Excelente síntesis. Bueno, me decía, compartimos tus redes, que están las redes de Sol. Si podés, Claudia, para ir cerrando. Bueno, un poco mientras viene ahí, ahora si querés comentás, pero bueno, un poco, bueno, comentá primero y ahora hacemos el cierre. Si no, Bueno, hoy no estuve en cámara, estuve desde atrás, pero bueno, los que ya me conocen, saben que soy, entre muchas cosas, bueno, terapeuta holística, counselor, que me dijeron que explique qué es consultora psicológica, es algo similar a la psicología, ya lo vamos a hablar en otro programa con más tiempo, sexóloga, hago muchas cosas. Bueno, no nos da el tiempo para explicar, pero ahí están mis redes, síganme. Y si quieren trabajar en su inteligencia emocional, por ejemplo, bueno, ahí tienen una ayuda
muy interesante para eso. Y ya tendremos novedades. Diría, síganme que no los voy a defraudar para ir en tema con el tema de hoy de los políticos, pero no me van a creer. Quien entienda la referencia, que lo Quiere ponga. decir que tiene unos cuantos años como nosotros. Claro, exacto. Así que bueno, un poco esto que decía Andrés, ¿no? Creo que nos lleva a pensar, como le decía, hoy hablaba de un tema del que simplemente me lo cuestiono y a veces me pongo a pensar, bueno, ¿por qué discuto de esta manera con alguien? O evitamos discutir, pero me quedo igual en esa idea, ¿no? Realmente que es algo a trabajar, ¿no? Pero creo que cuando podemos hacer eso, cuando podemos realmente conectarnos con cómo pensamos y en todo caso entender al otro y decir, bueno, en todo caso al otro le está pasando esto mismo que me pasa a mí, ya eso va a tender a bajar la enemistad y en todo caso a posibilitar un poco esto que decía Andrés de escuchar más, de realmente aprender, de realmente preguntar a ver, ¿no? De dónde viene lo que el otro ve y lo que el otro piensa. A mí me pasó que en los años muchas veces tomé ideas que antes me había peleado y dije, esto que decía esta persona era interesante, ¿no? En ese momento no lo vi, no lo pude ver. Así que bueno, hemos traído un tema, creo, también muy relacionado con la actualidad. Esperamos ahí que dejen sus comentarios si están viendo el video subido o que lo dejen ahora, que ya queda subido a YouTube, en Instagram. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. En otro programa de El Portal. Hasta luego. Chao.